Hemos capacitado a profesionales y empresas en ciencia de datos e inteligencia artificial desde el 2018, tanto en Perú como en Latinoamérica. Nuestra misión: brindar la mejor educación y contenido de valor en ciencia de datos e inteligencia artificial. Nuestra visión: educar con excelencia y ser referente en ciencia de datos e inteligencia artificial y desarrollar el mejor talento en Latinoamérica. Contamos con más de 5.000 alumnos capacitados, más de 2.000 webinars y clases gratuitas, más de 100 artículos informativos publicados y más de 9 programas sociales. Con Data Science Research Perú, especialízate, lidera e impacta. ¿Por qué estudiar en Data Science Research Perú? Porque contamos con programas, cursos y capacitaciones personalizadas para abordar los desafíos existentes. Nuestras rutas de aprendizaje son creadas en base a las necesidades actuales de la empresa. Serás capacitado por profesionales con alta experiencia. Incluimos casos prácticos, laboratorios y proyectos finales. Hemos formado a más de 5.000 alumnos quienes han encontrado una mejor posición laboral gracias a nuestra formación. No esperes más. Empieza tu carrera profesional como Data Architect, Data Analyst, Data Engineer y Data Scientist con nosotros. Con Data Science Research Perú, especialízate, lidera e impacta. Potencia tus habilidades con nuestros cursos y programas. El curso de Fundamentos de Ingeniería de Datos inicia el 15 de marzo y el curso de Apache Spark el 17 de abril. El pack de cursos Data Architect inicia el 14 de marzo y el pack de cursos Data Scientist el 19 de abril. La especialización Python para el análisis de datos inicia el 29 de marzo y el programa de especialización Data Engineer el 15 de marzo. El programa de especialización Data Scientist el 19 de abril y el programa de especialización Data Analyst el 26 de abril. Muy buenas noches con todos. Les agradecemos a cada uno de ustedes por asistir el día de hoy a nuestra masterclass gratuita. El tema que vamos a desarrollar será visualización en ciencia de datos. Antes de empezar, sé que tenemos nuevos integrantes en nuestra comunidad. Por ello quiero compartir con ustedes un poquito de lo que DSRP ha ido construyendo en el campo de Data Analytics por más de 4 años. Hemos formado líderes en ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial. Capacitamos empresas de diferentes sectores. También abordamos las necesidades actuales de las empresas, con clases co-creadas con expertos líderes con años de experiencia en sectores como Big Data, ciencia de datos e inteligencia artificial. Y contamos con casos prácticos, laboratorios y proyectos finales. Del mismo modo, quiero compartir con ustedes sobre las alianzas que hemos ido formando con diferentes empresas, tales como en el 2019 con el Banco Pichincha, PCM, el Banco Bambif y la Universidad Ricardo Palma. Durante la estadía del 2020 con el Banco Interbank y la empresa Belco. Durante el 2021 con la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la empresa Bacus y USAID. Y durante el 2022 con la empresa Entel y el Banco BCP. A su vez, quiero comentarles sobre las novedades que tenemos en Data Science Research Perú. La Hackathon Pacífico Sin Límites. ¿Están listos para asumir ese gran reto? Pueden inscribirse actualmente hasta el 22 de marzo.
el miércoles 15 de marzo vamos a tener nuestra masterclass gratuita, visualización estadística de datos con Python. En este evento vamos a sortear una beca completa para el programa de especialización de Data Science. No se olviden de aprovechar esta oportunidad. Los espero en la masterclass. Ahora, el evento gratuito que se está realizando es Inicia tu carrera como Data Analyst y vamos a explicar todo. La fecha en la que se va a dar la masterclass va a ser el 16 de marzo a las 8 de la noche y no se olviden que vamos a sortear una beca completa para el programa de especialización en Data Analysis. Los esperamos, chicos. Y el viernes 17 de marzo participa para una media beca para la especialización de Python para análisis de datos. Hola chicos, tenemos actualmente una dinámica para ustedes y los invito a participar a cada uno de los integrantes en sala. ¿En qué consiste? Ustedes pueden ver actualmente 3 emojis en los cuales van a representar una película. Me gustaría que adivinen y escriban por el chat de qué película estamos hablando. ¿Se animan? Les doy una pista. Ahí se nombra la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Gracias David, Aurea, Nils, Fabricio. Sí, efectivamente, la película de la que estamos hablando es Spider-Man. Ahora, para continuar, queremos mencionarles sobre nuestras próximas aperturas de cursos y de programas. El curso de Fundamentos de Ingeniería de Datos da comienzo el 15 de marzo. Actualmente solamente quedan 3 cupos disponibles. El curso de Apache Spark da comienzo el 17 de marzo. 17 de abril, perdón. Y no se olviden de no perder esta oportunidad. Ahora, el pack de cursos de Data Architect da comienzo el 14 de marzo. Domina el mundo de los datos con nuestro pack de cursos en Data Science, el cual inicia el 19 de abril. El curso de Python para análisis de datos da comienzo el 29 de marzo. Actualmente solamente tenemos 5 cupos disponibles y pueden contactarnos ya sea por WhatsApp o cualquiera de nuestras redes sociales para unirse. Ahora, ¿les interesa saber más sobre ciencia de datos, Big Data, inteligencia artificial? Pueden contactarse con nosotros escaneando el QR que actualmente aparece en pantalla o también pueden escribirnos al 977-468-023, 977-468-023 o por cualquiera de nuestras redes sociales. Ahora también queremos recordarles que al finalizar la masterclass del día de hoy, vamos a estar realizando un sorteo de una media beca para el programa de especialización de Data Science. En unos minutos voy a estar compartiendo por el chat el enlace de registro para que puedan hacerlo los que aún no lo han hecho. Ahora es momento de presentar al experto que nos acompaña el día de hoy, Aurea Soriano, investigadora senior, coordinadora de inteligencia artificial de VivaBem Hub en RICOT ID, Instituto de Computación de la Universidad de Campinas. Trabajó en 2 proyectos de posgrado en Unicamp de 2018 hasta el 2021. Obtuvo un PhD en licenciatura y maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, entre el 2018 y 2013. Bueno chicos, recuerden que cualquier duda o consulta que pueda surgir en la masterclass pueden dejarlo por el chat para que al finalizar la masterclass la ponente pueda resolver. Eso sería todo. Muchas gracias. Adelante, profesora. Muchas gracias, Emily. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Déjenme por aquí activar las cosas y vamos a compartir. Ok. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre algunas técnicas y sobre algunas estrategias que se usan dentro de ciencia de datos para visualizar
Entonces, bueno, como ya mencionó Melanie, yo estoy dentro de esta área, dentro del área de inteligencia artificial, dentro de machine learning y de ciencia de datos desde hace más de 10 años. Y actualmente yo coordino un proyecto de IA, donde también tenemos parte de ciencia de datos. Yo trabajo dentro de la Unicamp, dentro del laboratorio Recode AI. Pueden ustedes buscar, hay bastantes proyectos ahí interesantes de aplicación de ciencia de datos y de machine learning en temas de la sociedad. Bueno, ok. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es visualización de datos. Visualización de datos es una área dentro de IA donde vamos a usar representaciones visuales para ampliar nuestro conocimiento sobre algo. Es decir, en términos simples, vamos a transformar datos en codificaciones visuales. Pero esto es un proceso que empieza a partir de los datos puros, de los datos crudos. Luego de ello vamos a darle forma, ya dentro del curso de ciencia de datos, vamos a ver cómo es que estos datos crudos pasan a tener un formato de tabla, y a partir de ello vamos a crear estructuras que van a ser la base para nuestras visualizaciones. ¿Ok? Y dentro de esta no sé qué pasó por aquí. Ya estoy conectada otra vez. Disculpen. Aquí parece que se cayó. Ok. Voy a tener un track mejor. Vamos a ver nuestra señal por aquí. Listo. ¿Pueden escucharme? ¿Sí? Sí se escucha. Perfecto, gracias. Entonces, estábamos en que dentro de esta área hay dos subáreas. Una de ellas es la visualización científica y la otra es la visualización de información. La visualización científica es la que está encargada de dar una representación gráfica a objetos y procesos que tienen una visualización inherente. ¿Cómo así, profesora? Por ejemplo, un cerebro tiene una forma, tiene una distribución que ya ha sido dada como que por la naturaleza, ¿ok? Así como por ejemplo, un motor. Un motor ya tiene una distribución, una forma la cual va a ser replicada. Es el internet, creo. Vamos a cambiar de red, creo. Ok, y la cual va a ser replicada en nuestra visualización. ¿Ok? Dentro de la visualización de información, que es la que se usa más dentro de ciencia de datos, nosotros no tenemos esa forma primitiva gráfica. Es decir, vamos a
tener datos, que no tienen una gráfica por sí solos. Por ejemplo, datos de finanzas, datos de salud, puede ser también. Datos de, por ejemplo, peso, son datos que por sí no tienen una visualización. Pero, ¿cuál es el fin de esta área? Es explorar nuestros datos, o sea, a través de estos gráficos, nosotros lo que queremos es explorar nuestros datos, comunicar nuestros datos también. Muchas veces nosotros dentro de ciencia de datos vamos a tener un resultado espectacular, pero muchas veces no sabemos cómo graficar ese resultado, cómo visualizar, cómo hacer que nuestros clientes, nuestros usuarios finales sepan lo grandiosos que son nuestros modelos. Entonces, aquí también dentro de visualización vamos a tener técnicas para plasmar ello. Y tenemos una visión científica, como por ejemplo es que funciona una red y la de educación, cómo es que es dado este proceso, cómo es que los datos son influenciados o cuáles o qué partes son las más importantes dentro de ese proceso. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo con estas visualizaciones es activar nuestro sistema visual, nuestra percepción humana. Y vamos a tomar ventaja de ese proceso previo a la atención. ¿Ok? Vamos a capturar esas informaciones de forma rápida. Entonces, por un lado, tenemos nuestra visualización científica de objetos y procesos que ya tienen una forma gráfica. Y por otro lado, vamos a tener la visualización de información que es a partir de datos que no tienen una forma gráfica. ¿Ok? Y una de las preguntas importantes es ¿por qué es importante esa subárea? Primero, porque es la forma más rápida de comprender nuestros datos. Yo siempre digo, cuando ustedes entran dentro de un proceso de ciencia de datos, tienen que comprender sus datos. ¿Qué datos tengo? ¿Cómo son? ¿Qué forma tienen? ¿Cuál es la distribución de esos datos? ¿Sí? La visualización va a ser una herramienta para conocer nuestros datos. ¿Ok? Porque nuestra visión humana, nuestra percepción humana es un recurso importante para nosotros comprender la información. Y por otro lado, porque los gráficos son una base importante para tomar decisiones después. ¿Ok? Por ejemplo, si es que yo tengo este gráfico que es un versus entre la población, la cantidad de personas versus el tiempo, y yo lo coloco de esta forma, estirado de forma horizontal, una decisión que voy a tener es que la población no está aumentando. No se necesita hacer un proyecto ni nada porque parece que este crecimiento está suave. Sin embargo, si es que yo modifico y lo estiro de forma vertical, voy a tener que nuestra población está aumentando de forma rápida y tenemos que ver alguna forma de que nos falte recursos. ¿Ok? Entonces, pero dentro de esta parte hay desafíos. Primero, ¿qué gráficos pueden ser usados para el análisis de mis datos? Yo tengo unos datos específicos y ¿cuáles son los gráficos que pueden ser ahí usados? ¿Cómo es que creo estos gráficos? ¿Cómo se deben analizar estos gráficos?
y cómo hacer que estos gráficos sean lo suficientemente buenos para que los pueda publicar y para que los pueda presentar. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, pero esta parte de gráficos es una cosa que no es reciente. Ya por ejemplo, desde 1769 ya aparece una línea de tiempo que es propuesta por Priestley. Y esos gráficos de barras, esos gráficos de líneas y el gráfico de pizza o el de pie ya fueron propuestos desde 1786 por William Playfair, que es es un tipo que fue un agente secreto, fue un economista y un ingeniero. Y tenemos bastantes visualizaciones más que son muy usadas hasta el día de hoy. Por ejemplo, Jon Snow, no es el de Game of Thrones, ¿no? En 1854, él ya presenta un mapa, incluyendo informaciones dentro de ese mapa para hacer una visualización del brote de cólera. Entonces, con ello vamos a ya poder ver cuáles son los barrios dentro dentro de Londres donde hay más personas con esta enfermedad. También tenemos a Florence, que es una de las, vamos a ver si es que el internet vuelve, sí, que ella propone una visualización sobre la causa de mortalidad dentro de la Armada. Si es que lo vemos este gráfico, muchos pueden decir, esta técnica no funciona porque está dando una importancia más hacia un grupo y no hacia otro. Pero una moraleja es de que lo más importante es transmitir el mensaje correcto. Si es que tu visualización está siendo fiel en transmitir un mensaje, puede ser que podamos tener algunas licencias dentro de su creación. ¿Ok? Entonces, esos son los primeros gráficos que aparecen dentro de la historia. Algo que hay en común es que todos ellos usan propiedades del sistema visual especiales y son una serie de elecciones. Los autores van a ir seleccionando ciertas características para representar datos. En la actualidad hay muchísimas visualizaciones más. Tenemos ya el gráfico de barras mejorado con apilaciones, vamos a tener nubes de palabras, gráficos de ríos, vamos a tener coordenadas paralelas, hay muchísimas otras visualizaciones que nos ayudan a transmitir nuestro mensaje. ¿Ok? Entonces, dentro de este campo, dentro del campo de nuestra visualización, hay ciertas bases que tenemos que tener claras. Punto número 1, ¿cómo son nuestros datos? Tenemos que ver cuáles son los tipos de datos, cuáles son nuestras entidades y cuáles son las relaciones que hay o las relaciones que queremos analizar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo estoy con gráficos, yo estoy con datos de clima, ¿ok? Por un lado, yo puedo tener temperatura. Va a ser un dato que es de el tipo de número, es un número, ¿cierto? Y puede ser de que yo tenga también una propiedad
que sea un nombre. Por ejemplo, lluvioso o asoleado, ¿ok? Entonces vamos a tener que definir cómo son nuestros datos. Ya saben, siempre hay que conocer nuestros datos antes de comenzar con todo ese montaje de modelos y con todo ese montaje de un proceso. Y tenemos que tener nuestros atributos, cuantitativo, ordinal y nominal. ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el tipo de nuestros datos? Ahora, dentro de visualización vamos a hacer un juego de varias propiedades visuales, como por ejemplo, posición de nuestras primitivas, ¿ok? Vamos a tener la longitud, el área, ¿ok? Pendiente, si es que es para la izquierda, si es que es para la derecha, el brillo, color o la tonalidad y el texto. Son algunas de las propiedades visuales, ¿cierto? Entonces, yo puedo mezclar diferentes características para transmitir un mensaje. Y aquí entra mucho una parte de la psicología de la percepción. O sea que aquellos que se profundizan dentro de esta área también ven un poco de la psicología para poder recrear visualizaciones que puedan transmitir datos, informaciones, ¿ok? Entonces, si es que yo quiero comunicar valores exactos, ¿ok? Entonces yo puedo hacer un juego entre posición, entre longitud y texto, ¿ok? Entonces ya podemos tener una idea de cómo transmitir valores exactos. Profesora, yo tengo un modelo que me dio como resultado una acuracia de 93% frente a otro modelo que tiene una acuracia de 97%. Entonces ya podemos ir viendo que tal vez podemos usar la longitud y acompañarla con texto para tener una precisión. ¿Ok? Ahora, si es que yo quiero proporciones, entonces longitud va a ser un dato perfecto, una propiedad perfecta. Por ejemplo, yo quiero ver cuán balanceado está un conjunto de datos. ¿Cómo así, profesora? ¿Qué es eso de balance? Imaginemos que tenemos un conjunto de datos de perros, gatos y palomas. ¿Ok? De fotos de perros, gatos y palomas. Yo quiero ver si es que, por ejemplo, las imágenes de gatos, las de perros y las de palomas tienen una proporción similar. Eso es importante dentro de ciencia de datos, ¿cierto? Para que nuestro modelo sea construido sin un sesgo. Entonces, una forma de visualizar eso es haciendo un juego con el tamaño. Podríamos ahí, por ejemplo, usar un gráfico de pie o de barras densas para que podamos ver si nuestras clases tienen un número similar, ¿cierto? Ahora, si es que yo quiero llamar la atención, puedo hacer una mezcla de área con tonalidad. Colores. Pero ojo, colores. Es un tema delicado. Hay un paper que yo siempre paso, que es este paper que fue introducido en 1996, donde hacen un estudio de varias escalas de color y sus conclusiones son que las escalas de arco iris no son buenas para transmitir mensajes y no existe una escala mejor, ¿ok? También hay, también hay una rama dentro de visualización que está
dedicada al estudio del color. Hay un resultado de un doctorado de la Universidad de Pensilvania, de la doctora Brewer, que ya nos da una idea de cuáles son los colores que podemos estar usando para, por ejemplo, clases o para, por ejemplo, una secuencia de números. Entonces yo los invito a que visiten este site donde van a poder ya encontrar ciertas sugerencias sobre cómo usar los colores dentro de visualizaciones. ¿Ok? Entonces, dentro de visualizaciones y bidimensional, vamos a encontrar nuestros famosos barras, pie y los gráficos de dispersión, que ya los vamos a estar mencionando dentro de unos slides posteriores. ¿Ok? Pero si es que queremos más de 2D, hay opciones también. Por ejemplo, vamos a tener una matriz de scatter-plot, una matriz de gráficos de dispersión. Si es que nos acordamos, un gráfico de dispersión hace un versus entre dos variables. Vamos a tener una variable dentro del eje X y otra dentro del eje Y. Entonces, si es que tenemos más variables, una de las formas más fáciles es tener una matriz de dispersión, en la cual vamos a ir haciendo ese juego entre variables. Por ejemplo, si es que yo tengo 6 variables, aquí puedo tener la primera con la segunda, un gráfico de la primera con la segunda, aquí un gráfico de la primera con la tercera, primera con la cuarta y así en cada una de esas posiciones. Es un gráfico que también es usado para ver cuál es la correlación entre las variables. También vamos a ver algunas cosas medias complicadas de percibir como gráficos 3D. Vamos a ver también las coordenadas paralelas, donde cada una de las líneas verticales va a ser un atributo. O sea, yo voy a tener por aquí peso, altura, índice de masa corporal, bla, 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 bla. Y esta polilínea va a ser una instancia. O sea, el fulanito X va a tener un peso que va a estar dentro de este valor. Puede ser de que esta línea va desde 0 hasta 90 y que el fulanito está con un peso de 87, por ejemplo, y está por aquí. Y vamos a ir montando una línea para fulanito X, ¿okay? Dentro de las características. Y así vamos a ir asociando cada una de las instancias con una línea dentro de las coordenadas. ¿Ok? Luego también vamos aquí a tener nuestras proyecciones multidimensionales. ¿Cómo así, profesora? Si es que tenemos dos variables, es súper fácil hacer una visualización, ¿cierto? X para una variable y Y para la otra. Si es que tenemos hasta 6 variables, puedo usar un gráfico de una matriz, ¿cierto? Y voy haciendo ese juego. Pero hay muchos datos que llegan con 50 variables, con 100 variables. Y nosotros lo que queremos es tener una idea de cuál es la similitud dentro de ese espacio. ¿Ok? Entonces vamos a proyectar ese espacio que está en 50D, por ejemplo,
en 50 características y lo proyectamos en un espacio de 2D. Es como si matemáticamente vamos a llevar ese espacio multidimensional y lo estrellamos contra una hoja 2D, ¿cierto? Y de esa forma vamos a poder ver si es que existen grupos que se parecen dentro de los datos, si es que existen también algunos datos que están fuera de lo normal. ¿Okay? Hay varias técnicas que existen para hacer esa proyección multidimensional. Bueno, entonces, pero el papel de la percepción es muy importante. ¿Por qué, profesora? Porque vamos a tener también, así como la percepción es una característica poderosa del ser humano, vamos a poder comprender nuestro espacio por los ojos, también tienen ciertas restricciones. Y esas restricciones pueden hacer que tengamos un análisis distinto, incorrecto. Y eso sucede, eso pasa. Entonces, vamos a tener que también, por ejemplo, ver si es que nuestro gráfico funciona bien también para el dispositivo que va a ser visualizado, donde va a ser visualizado. Por ejemplo, actualmente yo estoy dentro de un proyecto donde estamos haciendo una serie de técnicas de IA, de ciencia de datos, para sensores de un reloj. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, algo que visualmente funciona súper bien en una laptop, puede que en un celular o en el reloj mismo no pueda ser visto de forma eficiente. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que incluir dentro de nuestras opciones. Y tenemos que evitar gráficos engañosos. Y ya vamos a ver que dentro de la sociedad hay muchísimos gráficos que se crean para engañar a la población. Entonces, como les mencionaba, nuestra interpretación puede ser compleja. Aquí, por ejemplo, es baja. Encontrar este punto rojo frente a los puntos azules es súper fácil, ¿cierto? Yo voy aquí al toque. Pero, ¿qué pasa dentro de este caso? Ese punto rojo frente a los cuadrados rojos ya es un poco más difícil, de encontrarlo. Y aquí es un poco más alto. ¿Por qué? Este punto rojo frente a los cuadrados rojos y los círculos azules pasa casi desapercibido. ¿Ok? Entonces vamos a tener que evitar esas complicaciones en nuestras interpretaciones. ¿Ok? Además que podemos también tener visualizaciones que creen ciertas interacciones que no existen. Por ejemplo, este gráfico es estático, pero podemos ver aquí como que hay un desliz de un lado de los círculos, cosa que no existe. Aquí también, por ejemplo, no hay ningún cuadrado dentro de este gráfico, aquí en estas puntas, pero nuestra visualización crea esos errores. ¿Ok? Y así como hay todas esas características que nos pueden llevar a una interpretación mala, existen varios que usan esas características para crear gráficos malos. Como, por ejemplo, visualización 1.
si es que deberían dejar la Unión Europea. Si es que lo miramos así, vamos a tener un gráfico de barras donde parece que esta opción roja es mucho más grande, mucho más alta que la celeste. Sin embargo, si es que hacemos una visualización correcta, vamos a ver si es que el internet sigue. Sí, yo creo que sí. Volvió. Perfecto. Entonces, si es que hacemos una visualización correcta, vamos a ver que esa diferencia no es tan grande como fue marcada, ¿cierto? Aquí también vamos a tener una diferencia bastante grande entre los procesos del Obamacare. Y podemos ver que visualmente esta parte es mucho más grande que esta. Sin embargo, si es que nosotros hacemos una visualización correcta, vamos aquí a ver que esa diferencia no es tan grande. Y sin ir muy lejos, dentro del site de Maduro, dentro de las elecciones del 2013, ahí se puede ver una visualización de barras en 3D, cilindros, donde pareciera que Maduro gana por una ventaja súper alta frente a Guaidó. Pero si es que vemos, es una diferencia muy corta de 50.66 versus a 49.07. Si es que hacemos una visualización correcta, vamos a ver que esa diferencia no es tan grande. ¿Ok? Y de la misma forma vamos a encontrar en varios aspectos esta diferencia. ¿Ok? Y no crean que es solamente en la política. Hay varios sitios como de música donde vamos también aquí a poder ver que, por ejemplo, Drake aquí tiene más visualizaciones que, por ejemplo, Temptation. Y si es que nos damos cuenta, esta diferencia no es tan grande, no es el doble como da esa sensación con esa visualización. Si es que nosotros hacemos ese gráfico, ¿correcto? Vamos a poder ver que estos dos músicos están cerca, ¿ok? Y también dentro de la parte de tecnología, vamos a encontrar también que hay estos usos de visualizaciones de engaño. También por aquí. Por otro lado, también podemos ahí encontrar dentro de las finanzas, dentro de los bancos. Aquí en Brasil hay mucho monitoreo de tu histórico de crédito. Y muchas veces salen también visualizaciones que no condicen con la realidad. Por ejemplo, acá estaban diciendo que este gráfico entero significa 700 y que mi crédito es de 634. Si es que nos damos cuenta, ese 634 no está reflejado en esta visualización. Si es que yo hago una visualización correcta, voy a poder ver que ese 634 cubre más espacio de lo que ponen ellos. Otra vez creo que se me fue el internet. Por favor, ¿pueden confirmarme si es que me pueden escuchar? Creo Sí se que no. escucha. ¿Sí? No, sí se escucha. Perfecto. Aquí no sé. Aquí sale como que no tengo internet. Bueno, vamos a ver. Ok. Entonces, también vamos a poder ver por ejemplo, dentro de la
campaña de Trump, volvió aquí, sí. Dentro de la campaña de Trump, él hace una bueno, su partido propone una visualización de aprueba y desaprueba, pero qué raro. Colocan un porcentaje de 88% y 9%, lo cual no suma 100, ¿cierto? Si es que nos vamos a sus datos, vamos a poder ver que este 9% ha sido seleccionado de otro lado. 80% frente a 9% solamente de los demócratas. ¿Ok? Luego, también vamos a poder ver visualizaciones que son engañosas con líneas, con gráficos de líneas. Aquí, por ejemplo, si es que yo veo una visualización de la bolsa de Twitter dentro de un periodo, puede ser que se camufle, puede ser de que yo diga, parece que subió dentro de esa fase, pero si yo lo veo en un intervalo mucho más grande, voy a poder ver que hay una tendencia que se está manteniendo dentro de estos datos de la bolsa. Después, también hay una serie de decisiones políticas que se basan en intervalos de tiempo. Por ejemplo, aquí podemos ver el área ártica dentro de 1989 y dentro del 2009. Y por esta punta de por aquí, donde se ve que el 2009 tiene más hielo que 1989, es que argumentan que no hay un cambio climático y que sí tenemos más hielo dentro del Ártico. Entonces, podemos también usar. Este es un error que es muy reproducido. Un gráfico de pizza, un gráfico de pie que no suma 100, y que están colocando diversas proporciones para números que son bien semejantes. Por ejemplo, 69,60 son números que están cerca, pero dentro de este gráfico se puede ver que es prácticamente el doble. Entonces, si es que lo colocamos dentro de barras, vamos a poder ver que eso no sucede. ¿Ok? Listo. Entonces, también dentro de Microsoft Edge, ellos también colocaron una comparación entre Google Chrome, entre Edge y Firefox. Y podemos ver que aquí Edge es el más rápido, pero si es que lo vemos dentro de una visualización más estable, más limpia, vamos a poder ver que esa diferencia no es tan grande. ¿Qué es lo que ha cambiado? Aquí es que hemos colocado un intervalo mejor para nuestro eje Y. ¿Ok? Entonces, es importante escoger un buen intervalo de datos para plasmar nuestras visualizaciones. ¿Por qué? Muchos también lo que hacen, vamos a ver si es que... Muchos lo que hacen es, profesora, yo voy a poner desde 0 hasta 1.000.000. Si es que ustedes hacen eso, su visualización queda tan, pero tan pequeña que no va a dar para ver si es que existe alguna diferencia. Entonces, siempre vamos a tener que escoger un buen intervalo para representar nuestra comparación. ¿Ok?
Ahora, como yo les comentaba dentro de la característica de color, el color de arco iris no es bueno, no es buena, no es buena. Por ejemplo, aquí ellos están intentando transmitir una proporción de pobreza entre intervalos de años. Y podemos ver que estos colores no nos están diciendo mucho. Vamos a tener que ir punto por punto viendo el color para extraer información, cuando lo más fácil va a ser usar una escala, por ejemplo, en niveles de temperatura, por ejemplo, desde un blanco o un celeste claro hasta un azul oscuro, ¿ok? Ah, de esa forma va a ser mucho más fácil ver con solamente un gráfico cuáles son esos cambios. Muchos también, por ejemplo, colocan visualizaciones de forma distinta y dan una percepción distinta de su mensaje. ¿Okay? Aquí también, dentro de la pandemia, también vi dentro de las noticias varias visualizaciones para esconder un poco toda la situación, todo el caos. Aquí, por ejemplo, hay una visualización de línea en un intervalo de casi un mes, donde hay una subida bastante suave, ¿cierto? Si es que nosotros visualizamos de forma correcta, vamos a ver que ese cambio no es tan suave como fue presentado. ¿Ok? Entonces, visualización va a trabajar todo el tiempo. Ahora, dentro de nuestro proceso de ciencia de datos, vamos a tener varios requisitos. 4 de los que más se presentan es visualizar cantidades, distribuciones, proporciones y relaciones. Son los 4 que se presentan más dentro de ciencia de datos. Dentro de Python, vamos a tener varias bibliotecas, varios frameworks que nos permiten visualizar. Por ejemplo, Matplotlib, Seaborn, Plotly y Bokeh. ¿Ok? Y aquellos que quieran hacer visualizaciones más trabajadas, con cosas más específicas, pueden también hacer uso de, por ejemplo, una biblioteca de D3 con Python para crear ahí visualizaciones. ¿Ok? Entonces, todos esos frameworks lo que nos permiten va a ser descubrir nuevas perspectivas de los datos. ¿Ok? Entonces, y el proceso es el siguiente. Vamos a identificar los subconjuntos de datos de interés. No vale la pena, por ejemplo, a ver, yo quiero hacer un análisis de datos de los últimos años, de los últimos 10 años. No vale la pena que, por ejemplo, yo haga un levantamiento de datos de hace 100 años, cuando mi objetivo es simplemente hacer de los últimos 10 años. O, por ejemplo, quiero hacer un análisis de datos de personas que tengan más de 60 años. Voy a tener que filtrarlos, ¿cierto? Con que esté de acuerdo a mis objetivos. Luego de ello vamos a tener que transformar. ¿Cómo así, profesora? ¿Pero que los datos ya no son datos? No. Muchas veces, por ejemplo, nuestros datos llegan como, llegan con errores, con diferentes escalas, llegan como
letras. Entonces vamos a tener que trabajar esos datos, procesarlos para luego pasar a la siguiente fase, que es seleccionar el tipo de gráfico relevante para contar nuestra historia. ¿Ok? Y una vez que ya seleccioné, paso a generar visualizaciones. Dentro de ciencia de datos, los 3 gráficos más usados son líneas, barras y dispersión, gráficos de dispersión. Entonces, dentro de líneas y barras vamos a ya tener a nuestras entidades en la parte del eje X y vamos a ya tener nuestros valores dentro del eje Y. Este gráfico de líneas también es usado para las series temporales, aquellos datos que son generados dentro de tiempo, ¿cierto? Entonces, nuestro eje X va a ser el tiempo y nuestro eje Y va a ser nuestro valor, ¿ok? Y gráfico de dispersión, vamos a tener un atributo por el X y un atributo por el Y. Entonces, entramos. Cantidades. Si es que nosotros dentro de la cantidad vamos a querer mostrar una tendencia, podemos usar líneas y barras. No, profesora, yo quiero hacer una tendencia sobre el tiempo. Es una serie temporal. Entonces, líneas. No, profesora, yo quiero hacer mostrar una relación entre los valores. Entre los valores de 2 hay atributos. Entonces, tenemos líneas, gráficos de burbujas, el bubble chart, y gráficos de dispersión, los scatter plots, ¿ok? Donde vamos a tener un atributo por un lado y el atributo por el otro eje, y vamos a ver cómo es que están nuestros valores dentro de esa relación, ¿ok? No, profesora, yo quiero comparar valores. Entonces, dentro de esa parte vamos a tener a los gráficos de pizza o los pie, a las barras y a los gráficos de dispersión. Y si es que queremos ver cómo las partes son relacionadas a un todo, los gráficos de pie. Aquí yo les dejo un resumen que hay dentro de Matplotlib, donde vamos a poder visualizar las diferentes los diferentes gráficos para nuestros fines. Aparte, hay una galería de D3 que yo les aconsejo para que den una mirada, una inspiración. Ahora, vamos a hacer un ejemplo con un conjunto de datos de wingspan, con la envergadura de las alas de las aves. Por ejemplo, nosotros lo que podemos aquí hacer es usar un gráfico de línea, ¿cierto? Vamos a usar líneas y vamos a poner nuestras diferentes aves dentro de la parte X y vamos a poner nuestra envergadura, el tamaño o la longitud de las alas cuando se abren dentro de la parte de Y. Si es que nos damos cuenta dentro de esta visualización, parece que hay un outlier, una anomalía, porque aquí vemos una envergadura de 2.300 centímetros, más de 2.000 centímetros. ¿Eso quiere decir que hay algún ave que es realmente grande o es un outlier? Yo lo que podría hacer es, vamos a colocar nuestros nombres en la parte del X para ver cuáles son esas aves que están dentro de esos valores raros, ¿cierto? Pero sin embargo, hay
tantas aves que no nos permite ver cuáles son esos casos raros, ¿cierto? Entonces, yo puedo usar un gráfico distinto. Puedo usar, por ejemplo, un gráfico de puntos, un scatter plot, ¿ok? Y solamente colocar el nombre cuando nuestros datos, cuando nuestra envergadura pase de 1000. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que hay una águila calva que tiene más de 2300 centímetros. Entonces, ya podemos ver que estos dos datos son datos que fueron colocados de forma incorrecta, ¿cierto? Entonces, vamos a filtrar esos dos datos, porque son datos que están fuera de lo normal. Un águila calva, que yo sepa, no tiene tanto, ¿cierto? Entonces, vamos a crear un nuevo gráfico sin considerar esos dos datos. Y podemos ver ahora que ya hay un conjunto de datos más consistente, ¿cierto? Eh, y ahora podemos ver que nuestros datos tienen un intervalo que van desde 0 hasta 300 y podemos ver que, por ejemplo, hay una gran cantidad de aves que tienen una envergadura pequeña, ¿cierto? Entonces, con esta visualización ya hemos obtenido datos, ya hemos interactuado y ya hemos descubierto que hay puntos que están fuera de lo normal. ¿Ok? Ahora, yo puedo también usar gráficos de barra. Estos gráficos de barra son útiles cuando yo quiero mostrar grupos de datos. Por ejemplo, yo puedo graficar por conjuntos de datos, ¿cierto? Por conjuntos de aves, por categorías. Entonces, pero sin embargo, este gráfico que fue hecho a partir del conjunto de datos de aves no ha quedado tan legible. ¿Por qué? Porque hay muchísimas aves que no han sido consideradas dentro de una categoría y por ende han sido colocadas por separado. ¿Ok? Entonces, yo podría hacer un cambio. Vamos a visualizarlo ya no de forma horizontal, sino que vamos a usar nuestras características de esta pantalla y vamos a ordenar, ¿ok? Entonces, un gráfico de barras por grupo, por una categoría y ordenado. Entonces, dentro de esta categoría vamos a poder ver cuáles son las aves que más se encuentran dentro de esta zona. Por ejemplo, hay gansos, patos dentro de esta zona. Hay bastantes aves y lo que sí es cierto dentro de la región de esos datos. Entonces, nosotros también vamos a poder usar otros atributos. Por ejemplo, yo puedo hacer una comparación con el máximo tamaño de un pájaro por su categoría y podemos ver que los colibríes, por ejemplo, tienen la menor max length y podemos ver que los pelícanos o los gansos son los que tienen un tamaño mayor, ¿cierto? Entonces ya podemos confirmar nuestras conclusiones, ¿cierto? Que dentro de la región, las aves que son más grandes son los pelícanos y los gansos y las más pequeñas son los colibríes. ¿Ok? Tiene sentido lógico, ¿cierto? Ahora, también yo puedo crear visualizaciones que tengan más de un
atributo. Por ejemplo, aquí estoy mezclando longitud mínima con longitud máxima. Y con ello puedo ver cuál es el rango de que yo tengo para cada una de las categorías. ¿Ok? Ahora, no, profesora, yo lo que quiero hacer es visualizar distribuciones. Quiero ver cómo son nuestros datos, cuáles son los datos que se repiten más. Entonces, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos visto dentro de las cantidades, es que podemos usar líneas, barras para comparar tipos, para detectar anomalías, ¿cierto? Pero para la distribución no son como que suficientes, ¿cierto? Entonces, hay una visualización que es muy usada, que es la de los histogramas, que básicamente vamos a tener contenedores. En inglés también puede ser encontrado como bins, ¿ok? Y dentro del contenedor voy a ir contando cuántos hay dentro de ese intervalo, ¿ok? Mientras más bins tenga, mientras más contenedores tenga, eso va a ser más suave, ¿cierto? Mientras menos bins tenga, eso va a ser más escalado, ¿ok? Pero ¿qué pasa si es que no tengo datos numéricos, profesora? Yo estoy trabajando con texto. Entonces, dentro de texto, por ejemplo, vamos a hacer transformaciones de texto hacia números para poder montar un histograma. Muchos usan conteo de palabras, hacen corte por la raíz. Por ejemplo, si es que yo tengo estudio, estudiante, estudiaba, hacen un corte en study, por ejemplo, y con ello ya hacen un conteo de todas las palabras que tengan ese comienzo, ¿cierto? Y dentro de las distribuciones, también tengo a los gráficos de densidad que son más suaves, ¿cierto? Que son más suaves. Entonces, ahora vamos a usar un conjunto de datos de aves, ¿ok? Y, por ejemplo, con el conjunto de datos de aves, yo puedo hacer una visualización usando puntos. Vamos a, por ejemplo, tener un scatter plot, un gráfico de dispersión del orden versus el máximo tamaño. Y vamos a poder ver algunas distribuciones, ¿es cierto? Algunas distribuciones de de las aves. Por ejemplo, los anseriformes tienen una distribución más fuerte entre 40 y 70, ¿cierto? Y hay anomalías, por ahí hay como que aves que van más allá. Sin embargo, no está claro, ¿cierto? Vamos a tener una idea de una distribución, pero no está claro. Entonces, los histogramas entran, es como un gráfico de barras, donde vamos a poder ver la distribución con la subida y la bajada. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, aquí a 400 aves, y vamos a ver su rango para masa corporal, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, que hay más aves que se encuentran en menos de 2000 para su máxima, para su masa corporal. O sea, dentro de mi conjunto de aves, tengo más aves que están dentro de ese contenedor. ¿Ok? Ahora, yo puedo hacer algo más fino, ¿cierto? Yo les he dicho que tenemos nuestros bins, contenedores. Si es que yo hago el contenedor más delgado, voy a tener un detalle mucho más claro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es que yo hago un bin más delgado, puedo ver que la mayoría de mis aves están entre 0 y
unos 200, más o menos. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer algo mucho más filtrado. Por ejemplo, yo quiero ver a mis aves que están en la primera parte hasta una masa corporal de 60 y quiero verlo en un tamaño de en 40 bins, 40 contenedores. Entonces, este intervalo es dividido en 40 partecitas y hago una frecuencia por cada una de esas partes. Y puedo ver que mis aves, que la mayor parte de mis aves tienen una masa corporal dentro de 10 y 20, ¿cierto? Por ejemplo, eso es una conclusión, ¿ok? También yo puedo tener un histograma 2D. Eso también está siendo usado dentro de ciencia de datos. Y vamos a comparar, por ejemplo, dos distribuciones. Dentro de esta distribución vamos a tener masa corporal versus el tamaño máximo. Y podemos ver que hay una correlación esperada, ¿cierto? Porque la masa corporal va a estar como que relacionada al tamaño de una ave, ¿cierto? Entonces, aquí fácilmente vamos a poder extraer esa información. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos texto? Como les decía, vamos a tener que hacer transformaciones para poder nosotros plasmar ese texto dentro del histograma. Entonces, por ejemplo, aquí este es un histograma que es basado en texto, mostrando su estado de conservación. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, el mínimo de envergadura versus las aves y vamos a ver una forma de visualizar por color, cuál es su nivel de extinción. ¿Ok? Y podemos ver que hay una gran parte de aves que no están en peligro, ¿cierto? Otra de las formas es usando gráficos de densidad. Son como los histogramas, pero que fluyen, que no son escalonados. Aquí podemos ver, por ejemplo, un gráfico de la masa corporal de las aves de forma suave. Entonces, esa es otra de las opciones para las distribuciones. Y una de las cosas interesantes es que los density plots, los gráficos de densidad con transparencia, nos van a permitir ver una comparación de distribuciones de las diferentes variables. Por ejemplo, aquí podemos ver varias órdenes. La distribución de varias órdenes, ¿ok? Y podemos ver esa comparación entre nuestros datos. También están siendo usados esos tipos de gráficos, los gráficos de contorno, para, por ejemplo, también hacer nuestras comparaciones de distribución. Ahora, no, profesora, yo no quiero cantidad, yo no quiero distribución, yo quiero proporción. Aquí yo les presento tres opciones que nos recuerdan a comida, que nos van a permitir ver esa proporción. Gráficos de pie o de pizza, los donuts y los waffles. ¿Ok? Entonces, vamos a tener los gráficos de pie, los que ya conocemos, los de donuts, que son muy similares a los de pie, solo que la parte
interna es hueca y son más fáciles de interpretar cuando hay más sectores, cuando hay más grupos. Y tenemos los waveforms, que es una matriz de cuadrados 2D. Y, por ejemplo, nos permite visualizar el progreso de una población que es variada. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay 4 grupos y podemos ver esa diferencia entre esos 4 grupos. Para esta parte vamos a usar el conjunto de datos de hongos, el Mushroom Dataset. Y como les comentaba, entonces vamos a estar aquí usando el Py, Donut y Waveform. Y vamos a usar este conjunto de datos que tiene 23 especies de hongos distintas. Y todos los datos son textuales. Todos los datos son de texto. Entonces, para nosotros conseguir una visualización, vamos a tener que transformar esos datos para que sean transmitidos en una visualización. Entonces, gráfico de Py. Dentro de este gráfico vamos a poder ver si es que cuál es la proporción de hongos que no son malos para la salud y los venenosos. Y con ello ya vamos a tener una visión rápida de cómo está esa proporción, ¿cierto? Ahora, yo quiero ver, por ejemplo, cuál es el hábitat. ¿Cuál es el hábitat de los diferentes hongos o setas? Entonces, con un gráfico de donuts, son más sectores, ¿cierto? Son más. Voy a poder ver cuál es el hábitat más común de estos hongos. Aquí podemos ver que el más común es el de madera, ¿cierto? Ahora, lo que yo quiero ver es visualizar diferentes colores de las capas de los hongos en el conjunto de datos. Entonces vamos a poder ver que hay muchísimos hongos que tienen la cabeza verde. Vamos a poder ver esa proporción que hay dentro de los datos. ¿Okay? Entonces, Waffle es también una forma de ver cuál es la proporción de datos de una cierta clase característica. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestros gráficos de gráficos de proporciones. Acá vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer. Ok. Entonces, ahora nosotros vamos a visualizar datos para también entender nuestra relación que hay entre 2 o más facetas, entre 2 o más rostros de los datos. Para ello, vamos a usar también un gráfico de dispersión, una de líneas y una de grilla, de grid de facetas, o también es conocido como los small múltiplos, como los múltiples pequeños. Dentro de esta parte, visualizando relaciones, bueno, vamos a mejorar nuestra presentación de hoy. Vamos a usar también nuestro conjunto de datos de hongos. Miento, no vamos a usar el de hongos. Vamos a estar aquí usando el de miel, ¿ok? Es un conjunto de datos de miel de Estados Unidos, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, a partir del conjunto, cuáles son las relaciones que hay entre los valores. Es un conjunto de datos que tiene 600 ítems o instancias dentro de este conjunto.
Entonces, aquí dentro de esta visualización de nuestras relaciones, yo puedo usar gráficos de dispersión y gráficos de línea, ¿cierto? Y con ello yo fácilmente voy a poder ver cuál es la relación que hay entre las variables. Por ejemplo, si es que yo selecciono un gráfico de dispersión, un scatter plot, puedo mostrar una relación entre el precio por libra de miel y su estado de Estados Unidos. Yo puedo ver, por ejemplo, que hay ciertos estados donde el precio es bastante más alto, ¿cierto? Aparte de ello, yo puedo ponerle un color para dar una información de tiempo. Puede ser de que, por ejemplo, yo ponga una escala de color de cero, de blanco hasta café. Ya saben, escala de arco iris no, porque es bien difícil de interpretar. Y, por ejemplo, dentro de esta visualización, yo tengo un versus de cuánto cuesta por cada estado y voy a poder ver cuál es la cronología de precios dentro de un mismo estado. ¿Ok? Ahí ya queda mucho más fácil de ver, por ejemplo, que este precio era del 2010 y este último precio es del 2012. Aquí hay un disparo bastante grande entre esos dos. Otra forma de visualizar con scatter plots es usando el tamaño, como hemos visto dentro de las propiedades, ¿cierto? Dentro de las propiedades visuales. Yo puedo hacer que años pasados tengan un círculo mucho más pequeño y años más actuales tengan un círculo mucho más grande. Ahí, como son tantos datos, tantos datos, se pierde un poco el mensaje, ¿cierto? Pero si es que fueran menos, ahí sí conseguiríamos dar ese mensaje. Entonces, nosotros lo que podríamos decir es que es un simple caso de oferta, demanda, o si es que hay algún cambio dentro del clima, el colapso de colonias, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces vamos a poder descubrir eso por gráficos de líneas. Por ejemplo, aquí podemos ver un versus entre el año y el precio por libra. Esta es una serie temporal, ¿cierto? Vamos a tener un valor por cada instante de tiempo en un intervalo de años. Podemos ver que al pasar los años, nuestro valor, nuestro precio por libra aumentó drásticamente, ¿ok? Y con alguna excepción, por ejemplo, en el 2003 hubo una subida, ¿cierto? Algo más debe haber pasado allí. Luego, podemos ver también en el suministro, ver un versus entre los años y el total de la producción. Y podemos ver algún tipo de pico dentro de los suministros y no hay ningún pico dentro de los suministros de miel. Parece que incluso nuestra tendencia de producción está disminuyendo dentro de los años, ¿cierto? Entonces, ¿qué pudo haber causado que el precio aumente dentro del 2003? Yo puedo usar una cuadrícula de facetas, un small múltiplo, haciendo una visualización por año, ¿ok? Entonces, en esta visualización yo puedo comparar el rendimiento por
colonia y año tras año. ¿Ok? Y para el conjunto de datos podemos ver que no hay nada que se destaca año tras año y tal vez vamos a tener que buscar alguna otra forma para ver qué es lo que está pasando dentro de ese periodo, dentro del periodo del 2003. Una otra forma es usar un gráfico de 2 líneas. Vamos a sobreponer 2 líneas dentro de un mismo plot. Y, por ejemplo, vamos a ver el año, el número de colonias y el campo de colonias. Y podemos ver que nada salta a la pista dentro del 2003. Nos deja un poco felices, ya que ya que mientras en general hay una cantidad de colonias decreciente, la cantidad de colonias se está estabilizando. ¿Ok? Entonces, vamos allá abejas, vamos abejas. ¿Ok? Entonces, esa es la parte de los gráficos de 2 líneas. Conclusiones. Profesora, pero ¿para qué todo esto de visualización? Entonces, si es que nos damos cuenta, visualización va a ser usada en diferentes partes de nuestro proceso de ciencia de datos. Punto número 1, para conocer nuestros datos. Eso es importante. Punto número 2, para interpretar lo que nosotros hemos hecho con el modelo. Pues para ver cómo es que se está comportando nuestro modelo, para ver cuál es la predicción, incluso que nuestro modelo está haciendo dentro del tiempo. Y en muchos casos, más importante que un número, más importante que una predicción, es la interpretabilidad. Justo el otro día estaba conversando con una colega que es científica dentro de una compañía grande, y lo que me decía es, Aurea, aquí nosotros usamos técnicas que puedan ser interpretables. No nos metemos mucho con la parte de redes profundas, de gas y cosas, porque aún ese tema de explicabilidad no es tan fuerte. Entonces, por ello es que acabamos usando técnicas un poco más clásicas. Ahora, una defensa es que dentro de la parte académica estamos ahí intentando mejorar la interpretabilidad de estas redes profundas para que también sean parte de lo cotidiano dentro de ciencias de datos. Entonces, la explicabilidad también es importante para aceptar la inteligencia de lo que hemos hecho, de nuestro modelo, ¿cierto? Y es muy importante para la toma de decisiones. Si es que hemos podido ver con visualización, ya podemos extraer conclusiones de nuestros datos. Y muchos seres humanos no confían en las técnicas. Ellos quieren ver conclusiones que puedan ser explicadas. Entonces, en resumen, ¿cómo escoger el tipo correcto de gráficos? Si es que queremos las tendencias sobre tiempo, son los gráficos de línea. Categorías, vamos a tener barras, el gráfico de pies. Para los totales o cantidades, pies, barras ahí apiladas. Para las relaciones, dispersiones, líneas, facetas, para proporciones, ya saben, la parte de la comida, ¿cierto? Bites, donuts y
y Waffles. Y ya saben, nada de diseñar gráficos deshonestos, ¿ok? No manipulen ejes, colores, no comparen cosas que no pueden ser comparadas. Y siempre dentro de sus visualizaciones coloquen textos, leyendas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este color? Para que el gráfico pueda ser entendido por sí solo. ¿Ok? Y para los que tengan más interés de crear nuevas cosas, yo los invito a que visiten este site. Es de la biblioteca de D3, donde hay bastantes visualizaciones y ustedes también pueden usarlas como inspiración para que creen nuevas. ¿Okay? Bueno, eso es todo por hoy. Y si tienen algunas dudas, aquí estoy para resolverlas. Chicos, si alguno tiene alguna duda o consulta, puede escribirlo por el chat o también puede abrir su micrófono. Parece que nos ha tocado un público un poco tímido. Entonces, ya saben, tienen que escoger el mejor gráfico para su conjunto y nada de estar mezclando ni manipulando de forma engañosa para transmitir un mensaje distinto. ¿Ok? ¿Qué lenguaje recomienda para la visualización? Python, R, etc. Ok, entonces, como les he comentado, dentro de Python, dentro de R, ya hay bibliotecas. Python tiene muchas más bibliotecas que están siendo desarrolladas para la parte de visualización. Como les he comentado, vamos a encontrar el Matplotlib, el Seaborn, el Plotly, Poke. Y aparte de ello también podemos crear visualizaciones con D3 y conectadas con Python. Entonces, particularmente, yo les aconsejo que jueguen más con Python para la parte de visualización. Incluso me animé hace un par de años a hacer visualizaciones nuevas dentro de Python y no fue algo tan difícil. Recuerdo que bueno, que hice una visualización de árbol genético para similitud de datos y fue bastante fácil. Perfecto, Antonio. Luego, Carlos nos está diciendo que les pase algunos libros y canales de YouTube. Claro que sí, claro que sí. Canales de YouTube, voy a buscar libros. El libro sí tengo de la parte de visualización. Hay una visualizadora que es súper buena, que es Tamara Musner. Y también tengo un par de libros que les voy a dejar por aquí. No, creo que se los dejo con los chicos de Data Science, que son visualizaciones en Python. ¿Ok? Y eso sí que les va a dar mucho más alcances para sus trabajos. Y aparte de ello, hay un libro más que tengo por aquí que es de D3 para el desarrollo de nuevas visualizaciones. ¿Ok? Entonces,
esos 3 libros son los que les voy a dejar a los chicos de Data Science para que se los pasen. ¿Ok? Justo, a ver, Yamil nos dice, si es que tengo un gráfico de barras, si tengo un dato que es fuertemente mayor a otras observaciones, la barra es mucho más alta respecto a los demás. Recomienda normalizar los datos o alguna sugerencia para que no opaque a las demás. Hay un, hay un tip usar el logaritmo base 2. Cuando tienes, cuando tienes un conjunto, ¿ok? Donde tus barras son tan pequeñas frente a un dato que es bastante grande, una cosa que se usa es usar el logaritmo base 2. Aplicas a cada uno de los datos y eso va a hacer que la influencia de este grandote no sea tan alta, ¿ok? Si es que no lo puedes sacar, o sea, si es que no es un outlier, lo que puedes hacer es aplicar un logaritmo base 2, ¿ok? Ah, para análisis de sentimientos en redes sociales, ¿qué tipos de gráficos son recomendables? Entonces, dentro de la parte de análisis de sentimientos, vamos a tener también varios objetivos. Por ejemplo, he visto varios trabajos que la idea es, por ejemplo, capturar cuál es el sentimiento que está causando un producto. Por ejemplo, dentro de ese contexto son usados, por ejemplo, nubes de palabras para ver cuáles son las palabras que son más resaltantes dentro de ese contexto. Bueno, eso es lo que he visto. Aparte de ello, también, por ejemplo, he visto varios contextos de clasificación de sentimientos. Entonces, dentro de ese contexto, lo que se suele ahí usar es gráficos de dispersión o proyecciones multidimensionales. Vamos a tener, por ejemplo, un gráfico de ese punto, de esta forma, donde, por ejemplo, vamos a tener en cada punto un comentario. Un comentario va a ser cada uno de estos puntos. Y nos permiten visualizar si es que existen clústeres, si es que existen grupos de comentarios que están asociados, que pertenecen a una clase, puede ser un sentimiento bueno o malo hacia un producto. Si es que, por ejemplo, existe algo distinto, puede ser de que justo tenga una tercera clase por aquí y haya un outlier por aquí. Entonces hay bastantes visualizaciones que pueden ser usadas dentro de diferentes objetivos, dentro de análisis. ¿Ok? Entonces, una de mis sugerencias es que veas cuál es el objetivo. Si es que, por ejemplo, tu objetivo es clasificar, una de las sugerencias es que uses una proyección multidimensional o, por ejemplo, un gráfico de dispersión haciendo una comparación de dos aquí atributos, ¿no? Y de esa forma ver esa identificación. Smith ahí está haciendo círculos. Ah, no, Smith, por favor. Ok.
Perfecto, Fernando. Listo. Bueno, vamos a parar. Por favor. Genial, chicos. Melanie, no sé si tienes algún comentario más. Sí, de hecho hay dos personas que tienen levantadas sus manos. No sé si pueden encender su micro o pueden escribir su duda por el chat. Ok, Fran, ¿podrías escribir tu duda por el chat, por favor? De la misma forma, Giancarlos. Yo creo que se han quedado con la mano así levantada. Frank, Tacavius. Sí, creo que se han quedado con la mano levantada. Ok, muchas gracias, Aureo, por tu participación el día de hoy. Realmente creo que la masacre ha estado súper interesante y por todos los tips que has dado. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias, Melanie. Cuídense Entonces, mucho. Adiós. gracias. Bueno, chicos, en el transcurso de la masterclass se ha estado compartiendo un link para que se puedan registrar para el sorteo de la media beca del programa de especialización en Data Science. Eh, a ver, si me da un momentito, por favor. Ok, chicos, en el transcurso de toda la masterclass se ha ido compartiendo también el link para que puedan participar en el sorteo de la media beca para el programa de especialización en Data Science. Voy a pasar a compartir la pantalla para poder realizar el sorteo. A ver si me dan unos cuantos segundos para poder compartir. Ya. Y bueno, actualmente son 39 personas que se han registrado para el sorteo de la media beca. Recuerden que es un solo ganador y en caso el ganador no se encuentre en sala, va a haber dos suplentes. Así que vamos a copiar el nombre de todos y mucha suerte a todos. Vamos a comenzar. Ok, Cristian Eric Navarro, ¿te encuentras en sala? Ok, felicitaciones. El día de hoy, bueno, o en el transcurso de los días, nuestro equipo de información se va a contactar contigo para cuestionar lo que es la media beca. Muchas gracias a todos y espero realmente que esta masterclass ha sido muy provechosa para cada uno de ustedes. Y acuérdense que tenemos próximas masterclass. Y muchas gracias a todos y buenas noches.